Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias por su puntualidad. Solamente espero un minuto más por si alguien se va a unir a la sesión y doy inicio a la explicación. Buenas noches, Ligda, gracias. Hola, buenas noches, qué gusto poderlos saludar. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero me alegra que tengan pues la voluntad de estar presentes en la sesión del día de hoy. De igual manera, estoy grabando la misma y para las personas que no pudieron estar presentes, pues lo van a ver en diferido. Entonces voy a dar inicio con la explicación. Este sería el caso práctico que vendría en el examen final. Como bien le pedí de favor a Alejandro que socializara con ustedes que el contenido sujeto a examen, pues es las exposiciones del grupo 5 y 6 y pues el caso práctico que vamos a desarrollar el día de hoy es un caso muy fácil. Ahí aprovechan, por favor, sacar pues los 30 puntos en este último examen final. Bueno, lo que vamos a preparar pues es un presupuesto efectivo o bien presupuesto de caja. Este es el método de entradas y salidas de efectivo, uno de los métodos que eran parte de la exposición de los compañeros, ¿verdad? Si se recuerdan, perdón por los ladraditos que se escuchan, pero tengo compañía y esta compañía con cualquier ruidito, pues ella se activa. Entonces vamos a hacer la lectura de qué información se les tiene que proporcionar. En este caso, la empresa que vamos a trabajar es la empresa Carol. Proporciona la siguiente información para elaborar el presupuesto efectivo. Obviamente nos tienen que dar el presupuesto de las ventas, ¿verdad? O si no, pues darnos la información para elaborar el presupuesto de las ventas. Está, si se dan cuenta, el primer trimestre está de forma mensual, ya después se presentan con de forma ya trimestral, por eso se llama de entradas y salidas de dinero, porque el primer trimestre pues es la base, entonces se van desglosando los meses como tales. Y nos dan información como el 80% de las ventas son a crédito y el 20% restante al contado. De las ventas al crédito, el 70% se cobra en el mes que corresponde y el saldo durante el siguiente mes, ¿verdad? Lo mismo sucede con los trimestres. Las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre de 2025 ascienden a 18,000 quetzales. Seguimos, otra que nos dan información son las compras presupuestadas para 2026. Como les digo, está de forma trimestral la información con la diferencia, como estamos trabajando de entradas y salidas de efectivo, el primer trimestre pues sí se desglosa totalmente sobre sus meses. Nos indica también información adicional que las compras de diciembre 2025 ascienden a 20,000 quetzales. Se paga a los proveedores durante el último mes de compra. Lo mismo se aplica para los trimestres,
puesto que se pagarán en el siguiente trimestre. Tercer enunciado, en febrero se compró maquinaria valorada pues en 100,000 quetzales que se liquidará en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirió otra por un valor de 200,000. Creo que alguien quiere unirse. Déjenme ver, lo vamos a admitir. Nos dan información, ¿verdad? De otros ingresos, cuánto va a ingresar en enero, en febrero, en marzo, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. También nos dan a conocer los otros gastos. Yo creo que más de alguno pues ya analizó la información y pues tal vez hasta ya tiene resuelto el trabajo, ¿verdad? La solución de este presupuesto. Ya tiene elaborado el presupuesto. Sin embargo, yo compartí pues la solución. Están los otros gastos en enero, febrero, marzo, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y además, pues nos dan esas salidas de efectivo que van a ser la nómina, la cual se liquidará pues de la siguiente manera. En enero 10,000, febrero 12,000, marzo 12,000, en el segundo trimestre pues 30,000, tercero 32,000 y en el último 36,000. Se pide un préstamo hipotecario de 50,000 que será otorgado en marzo. El impuesto sobre la renta será de 15,000, pagadero en marzo. Se planean nuevas aportaciones de los accionistas en 20,000 quetzales en el tercer trimestre. El saldo mínimo de efectivo para mantener será de 5,000 quetzales, ¿verdad? ¿Qué nos piden? Nos piden que tenemos que elaborar cédula de cobranza de las ventas a crédito, una cédula de entrada de efectivo, una cédula de salidas de efectivo y el presupuesto de efectivo como tal, ¿verdad? Entonces, son asuntos totalmente diferentes. Y por último dice, fije políticas de financiamiento e inversiones de excedentes. Entonces, cuando nos dicen fijen políticas, es como que si nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con esos excedentes de efectivo? ¿Qué pretende usted o qué le sugiere usted a la empresa hacer con esos excedentes de efectivo que va a tener con base al presupuesto que va a realizar? Entonces es muy importante que al momento que estemos elaborando, solucionando este caso, ustedes tengan a la vista pues esta hoja de datos, ¿verdad? Seguidamente está la solución, pues se los compartí ya con su solución, donde está la cédula de cobranza, la cédula de entradas de efectivo, que son muy lógicas para hacer, las cédulas de salida de efectivo, el presupuesto como tal, ¿verdad? Que es lo importante acá, y la planeación financiera, que es el aporte de usted y qué le va a ayudar a usted a hacer ese trabajo. Pues las exposiciones de sus compañeros. Ahora me pude dar cuenta que cuando explicaron ciertos asuntos con la interrogante número 4, si no estoy mal, que la empresa evalúa un proyecto, en una de las exposiciones hablaron sobre un proyecto. ¿Ya? Entonces, este cuestionario final que yo les planteaba era con base si me miraban, yo estaba tomando notas casi siempre con los trabajos de exposición. Yo estaba tomando notas. De esas notas que yo tomé, salió esta prueba corta, esta última prueba corta, ¿verdad? Donde sus compañeros ejemplificaban y les hacían menciones de ciertos asuntos importantes. Yo veía también que muchos tomaban nota, entonces yo espero que esos que tomaron nota hayan tenido pues las soluciones de esto. Voy a eliminar o voy a dejar de compartir este PDF y me voy a dirigir a mi documento Excel. Ya. Entonces, solo le voy a hacer unas modificaciones al documento para que vayamos en sintonía y pueda pues darme a entender de una mejor manera al momento de estarles explicando a ustedes. Feliz noche.
y que usted pueda pues comprenderme. Bueno, no usted, yo me pueda dar a entender, ¿verdad? Entonces me indican con una reacción que ya pueden visualizar mi pantalla compartida, por favor. Si es que en efecto ya la pueden ver. Gracias, Eirin. Muy amable todos. Es como dijo alguien, estas son mañas, es para ver si de verdad están concentrados. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Maestrandos, es última clase que van a tener conmigo. Lo primero que nos solicita el caso es la cédula de cobranza. Entonces, ¿qué voy a cobrar? Pues lo que vendí al contado. Entonces, sus formatos se van a originar de la forma en que a usted le están presentando la información, si se dan cuenta. Mes, enero, febrero y marzo, seguido de trimestres. Ya, si yo le presento en semestres la información, usted sus formatos los va a generar en semestres. Si yo se los presento, por ejemplo, en bimestres y le coloco enero, febrero, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, quinto bimestre y sexto bimestre, así se van a originar los formatos. ¿Queda esto claro, Jimena? Jimena. Sí, Lisa, sí, Ada. ¿Me escucha? Sí, la escucho, Ah, perfecto. sí. Bueno, entonces estamos, Kelly Alarcón, claros con los formatos. De acuerdo. No hay un diseño, porque estamos hablando de entradas y salidas. Entonces, según la forma en que la empresa lo va a presentar, así ustedes van a generar sus formatos. Bueno, entonces, ¿qué es una cédula de cobranza? Una cédula de cobranza me indica a mí a poder determinar cuánto va a ser lo que yo voy a ir cobrando, valga la redundancia, ¿verdad? Y cuál es lo que en realidad queda directamente para la empresa. ¿Ya? ¿Cuál es y yo puedo evaluar el grado de cartera que en algún momento pueda quedar morosa, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces, vamos a dar inicio a esta cédula. En primer lugar, usted tiene que determinar el monto total de esas ventas y según la información, ¿verdad? De lo que usted va a cobrar, porque son cobranzas. Según la información que se proporciona en el numeral 1, dice las ventas presupuestadas para 2026 son, ¿verdad? Entonces tienen las ventas de enero, febrero, marzo y los trimestres. Y en la información adicional que se da en el numeral 1 dice, el 80% de las ventas son al crédito. Entonces, paso número 1 es determinar ese 80% de las ventas que van a ser cobradas, ¿verdad? Entonces las ventas yo determino. Espero vayan. Ya yo voy a determinar. ¿Qué es lo que voy a determinar? En realidad, ¿cuáles ventas van a ser al crédito? ¿Ya? ¿Cuál es el monto de esa cobranza que yo voy a hacer? Si nos damos cuenta, yo acá ya tengo mis ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta información es la que ustedes tienen en su documento de la parte informativa, ¿verdad? En la primera página. Usted va a tomar las ventas, ¿ya? Y a cada venta le va a determinar el 80% porque estamos trabajando una cédula de cobranza. Y a usted lo que le interesa es lo que va a cobrar en el mes que se está trabajando, ¿verdad? O en este caso en los trimestres. Entonces, primer paso, determino mi cédula de cobranza, veo en realidad qué es lo que se va a cobrar en enero, febrero, para determinar los montos, ¿verdad? Solo es para determinar esos saldos de lo que voy a cobrar en cada uno, ¿verdad? Entonces, comenzamos con enero, toma usted los 100,000, le aplica el 80% y eso le va a quedar a usted con la cantidad de 80,000. ¿Es correcto? Si a 100,000 le aplico el 80%, ¿son 80,000?
para aquellos que tienen la capacidad de ir haciéndolo también con la doble pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el primer paso. Mi cédula de cobranza y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Con qué? Con los 120,000, con los 80,000, con los 320,000, con los 480,000 y con los 400,000. Voy a determinarles el 80%. ¿Ya? Busco el porcentaje que me da la información. ¿Ya? Entonces ya tengo acá mis ventas al crédito. Ya determiné cuáles van a ser los saldos que en realidad yo voy a mantener. Bueno, ¿alguna duda con ese primer paso? O sea, está sencillo. Lizeth Gasparico, ¿todo está bien? Sí, Lic. Bueno, entonces ya comprendí ese paso, ahora integro. Tienen que analizar muy bien la información, dice. Voy a continuar leyéndola. El 80% de las ventas son al crédito y un 20% restante al contado. ¿Qué quiere decir? Eso no va a ir dentro de mi cédula de cobranza. Ahora dice, de las ventas al crédito, el 70% se cobra en el mes que corresponde, mes o trimestre, ¿verdad? En el caso de los primeros 3 meses, pues están en meses, trimestres, usted se ubica en los trimestres. De las ventas al crédito, el 70% se cobra en el mes que corresponde y el saldo durante el siguiente mes. ¿Qué quiere decir? Que del 80% que ya determinamos, un 70% se cobra en el mes y el otro 30% en el siguiente, ¿verdad? Y el saldo durante el siguiente. Lo mismo sucede con los trimestres. Las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre de 2025 ascienden a 18,000 quetzales. Entonces ahí traemos un saldo y puedes indicar a mí que es el saldo inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Solo déjenme que alguien está pidiendo ingresar, lo vamos a admitir. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya analizada mi información, pues a mí lo que me toca hacer es decir, bueno, ahora me preparo para determinar ese 70% de las ventas que se va a cobrar en el mes que corresponde. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a agarrar mi dibujito, me gusta mucho esta herramienta de Excel, o sea, me fascina. Ya, entonces tomamos esta parte, ya, no quedó tan bien, pero se la voy a mover. Sí logran ver bien la imagen de lo que encerré con Celeste. Excelente, gracias Eduardo y Stephanie Méndez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nuestras ventas al crédito le vamos a determinar el 70% porque dice, eso es lo que usted va a cobrar en el mes. Entonces, para que sepa, o en el trimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decir, a 80,000 le determino el 70% que es lo que voy a cobrar en el mes, corresponde a 56,000. ¿Estamos? Y así sucesivamente con los meses, le determino el 70% a los saldos anteriores y lo mismo con los trimestres, el 70% y el 70%. ¿Ya? ¿Alguna duda, María José Gudiel Reyes? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo claro, licenciada. De acuerdo, excelente. Bueno, ahora dice que el resto se va a cobrar en el siguiente. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? El 30% que se va a cobrar, recuérdense que traemos un saldo de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que ese saldo tal vez corresponde a lo que se tiene que cobrar en enero. Entonces, ese va a ser mi primer saldo, ¿ya? Porque según la política de cobranza de la empresa, dice que el 70% se cobra durante el mes de la venta y el otro, el resto, se cobra en el siguiente mes o en el siguiente trimestre. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, esos 18,000 corresponden a lo que se vendió en enero, pero se cobra en
en diciembre, perdón, se vendió en diciembre al crédito, pero se cobra en enero, o sea, en el mes siguiente. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que determinarle a enero, porque el otro 30% que se vendió en enero, pero bueno, voy a traer mi lapicito, ¿ya? Esto se vendió en enero, ¿correcto? Al crédito, 80,000. De estos 80,000, yo voy a cobrar un 70% en el mes que se vendió, o sea, en enero. Y el 30% lo voy a cobrar en febrero. ¿Estamos bien ahí con el esquema que les dibujé? ¿Ya? ¿No hay confusiones? Stephanie Méndez dice que no. ¿Quién más? Elba María. Ah, bueno, entonces vamos bien. Tienen que analizar la información. Ya, una de las principios es venir y analizar. Entonces, ahora a mí me toca decir, tienen dos soluciones. A 80, determinarle 30, a 80,000, determinarle el 30% o bien restar, ¿verdad? 80,000 menos 56,000 son 24,000. ¿Ya? Entonces sigo con el esquema y es el último que le voy a hacer porque veo sus reacciones, entonces yo digo ya. Entonces sigo. 96,000 fue lo que se vendió en febrero. De esos 96,000 yo voy a cobrar en febrero 67,200. ¿Ya? Y el otro 30% yo lo voy a cobrar en marzo, porque así dice la política de la empresa. Entonces, lo que voy a cobrar en marzo asciende a la cantidad de 28,800. Y así siguen sucesivamente determinándole el 30% al saldo de marzo se va a cobrar en el segundo trimestre. El saldo del segundo trimestre se va a cobrar en el tercer trimestre. Y lo del tercer trimestre se va a cobrar en el cuarto trimestre. Y esto, lo que queda en el cuarto trimestre, se va a cobrar, se va a realizar, ¿ya? De esto voy a cobrar esto. Y el resto se va a cobrar en enero 2027. ¿Ya? Entonces, una vez usted hace su análisis, ya tiene su cédula de cobranza, procede a sumar, ¿verdad? ¿Qué va a sumar? Lo que va a sumar es el 70% de las ventas al crédito que se cobran en el mes que corresponde, más el saldo que se trae del 30% que no se va a cobrar en el mes en el cual se realizó la venta, ¿verdad? O sea, una suma de 56,000 para 18,000, para saber que en el mes de enero usted va a cobrar un saldo de 74,000, en febrero un saldo de 91,200, en marzo un saldo de 73,600, en el segundo trimestre 198,400, en el tercer trimestre 345,600 y en el último trimestre usted va a hacer una cobranza de 339,200. ¿Alguna duda con la cédula de cobranza? Si ven, toda la información salió del numeral 1. Entonces, ¿qué estoy aplicando acá? Déjenme hacerles una anotación. Aquí usted está trabajando con hashtag numeral 1 de la información, ¿verdad? Toda esta cédula de cobranza, en este caso, ¿ya? En este caso. Y así es como se elabora una cédula de cobranza en donde usted deja cuál va a ser, si se dan cuenta, la entrada de efectivo, porque es el método de entradas y salidas de efectivo. La entrada de efectivo derivada de las ventas que usted va a realizar al crédito. ¿Alguna duda? Vamos a ver. Marileisis. No, licenciada, todo claro. Excelente. Una vez comprendida la cédula de cobranza, bueno, no borré la información de esta, pero si me dan chance, la borro de voladita.
Yo me quiero quitar esa palabra de voladita. Ustedes, ¿cómo la estoy diciendo últimamente? Perdón. Y más con ustedes, ya me da pena. No, son mentiras, no me da pena. Ustedes me han conocido desde, como dijera el chiste, ¿verdad? Desde muy tiempos atrás. Bueno, entonces ahora vamos con una cédula de entrada de efectivo, ya que viene de la mano con si usted hizo mal la cédula de cobranza, lo bonito de este método es que todo es igual que el presupuesto maestro. Un presupuesto alimenta al otro, el otro al otro y así sucesivamente. Es una cadenita de muchos eslabones, ¿verdad? Entonces, lo que usted genere en la cédula de cobranza le va a servir para generar la cédula de entrada de efectivo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve a mí una cédula de entrada de efectivo? Es para venir y realmente determinar de qué actividades va a venir mi efectivo. Si comenzamos a analizar un poquito el formato, ustedes se podrán dar cuenta que tenemos entradas normales. Son las entradas que nosotros que tenemos familiaridad con el ramo contable, decimos, son entradas del giro ordinario normal de la empresa, ¿verdad? Y tenemos esas entradas excepcionales que tienen que ver con otras actividades ajenas a la actividad principal de la empresa, ¿verdad? Entonces las vamos a dividir en dos tipos de entradas que puede tener una empresa. En primero vamos a tener pues esas entradas por las ventas al contado. Ahora, ¿qué información voy a tener? ¿Qué estoy vendiendo yo al contado, jóvenes? En la información me dice lo siguiente. En el numeral 1, después de la tablita de las ventas, me dice que las ventas, el 80% son al crédito y el otro 20% son al contado. Y como yo estoy trabajando una cédula de entrada de efectivo, yo tengo que determinar cuál es el ingreso de las ventas de contado, ¿verdad? Entonces, lo primero es determinar cuál es aquel ciclo del efectivo que se hace en el instante en que sucede una transacción. Y a eso se le llaman ventas de contado, ¿verdad? En donde yo doy un bien o presto un servicio y yo recibo esa remuneración por la prestación de un servicio o por la venta de un bien. Entonces, en este caso, ustedes pueden decir, ya tenemos las ventas, ya sabemos cuántos son. Y ahora lo que nos falta es determinar el porcentaje, porque dice que de esas ventas, solo el 20% se pagan en el momento de la transacción. Entonces, ¿qué van a hacer? Nuevamente, voy a subir. Tomarán las ventas, ¿ya? Por mes y por trimestres y le van a determinar ese 20% que dice la información. Las ventas son las que están encerradas en rojo. Voy a tomar esa información y le voy a determinar el 20%. ¿Por qué? Porque ese 20% es el que va a indicarme cuáles son las ventas al contado. Y se van el saldo que tiene cada mes y le determinan el 20%, ¿verdad? ¿Qué hice acá? Únicamente determinar el 20% porque es las ventas de contado. O sea, mi formato me lo pide. Lo único que tengo que yo es estarle pues dando la información que me está solicitando. Doris Cruz, ¿estamos bien con esa parte? Sí, lista. Excelente. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Cobros a clientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la información que yo acabo de determinar. Acá, en mi cédula de cobranza. ¿Qué voy a hacer? Únicamente trasladar. ¿Cuáles son mis cobros esperados en el mes de enero, febrero, marzo, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre? Es todo lo que yo sombré de amarillo. Entonces usted solo lo va a copiar y lo va a pegar. ¿Estamos claros con ese paso?
Eso está bien fácil ustedes. ¿Sí? Ahorita. Excelente, gracias. No se vayan a dormir. No se vayan a confiar en la grabación porque a veces no se procesan. Ya me pasó una vez, no se me procesó. Bueno, entonces ahora, no, se los juro, no, yo miren, hablé como 3, no, les exagero también, como 1 hora 50, ustedes y yo esperando que se procesara el video y que me apareciera y nada del bendito video. Entonces, estén despiertos. No vamos a estar mucho, vamos a llegar. No le puedo decir hasta que el cuerpo aguante porque ahora el mío ya no aguanta mucho. Son las 9:43. Yo digo que si a las 10:30 no hemos terminado, nos vamos a dormir a las 10:30. No sé qué va a hacer usted, pero yo sí me voy a ir a dormir. Ya mi cortisol se eleva, me voy a poner viejita, entonces sí que es algo normal, pero en realidad no quiero. Bueno, entonces ahora totalizamos. Entonces, ¿qué voy a sumar? Para saber las entradas normales, voy a sumar las ventas de contado y los cobros a los clientes, que son las cuentas por cobrar. Aquí, si usted quiere colocar cuentas por cobrar, usted puede escribirlo, ¿verdad? No es regla general dejar el formato como yo lo tengo, ¿verdad? Entonces suma para saber cuánto de efectivo va a entrar por entradas normales. ¿Ya? Ahora bien, dentro de la información, usted tiene que ver si se le dan, si van a haber entradas, ¿verdad? De efectivo, que serían los ingresos por otras actividades. Y si usted ve la información, dice que sí hay. Dice en el numeral 4, dice otros ingresos y otros gastos en efectivo. Y dice otros ingresos y me dan 1,000 para enero, 800 para febrero, 3,000 para marzo, 1,500 para el segundo trimestre, 3,000 para el tercer trimestre y 1,000 para el cuarto trimestre. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Venir y solamente copiar, ¿ya? Copiar esos ingresos en donde corresponden. Eso es todo. Ahora bien, ¿qué variantes puedo tener yo acá? Las variantes que puedo colocarles es no darles otros ingresos, sino que decirles, por ejemplo, los otros ingresos corresponden al 2% del total de las entradas normales. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Dice el 2% de las entradas normales. Toma el total de las entradas normales y le aplica ese 2%. Y ahí va a tener el saldo de otros ingresos excepcionales que corresponden a cada mes y a cada trimestre. Me di a entender, Edwin Álvarez. Todo claro, licenciada. Excelente, qué bueno. Entonces, esas, ¿verdad? O puedo decirles que solo van a haber otros ingresos, uno en enero, otro en el segundo trimestre y otro en el último. Entonces usted lo único que va a hacer es colocarlos en donde corresponde. Y aún para ponerle un poquito más de sabor, les puedo decir que los ingresos, que otros ingresos inician con un 2% y van aumentando un 3% en cada mes y en cada trimestre. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van aumentando un 3%. Entonces, en enero sí va a ser el 2%, pero ya en febrero, como va a aumentar un 3%, va a ser el 5%. Y en marzo otros 3% van a ser el 8%. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchas formas en que las empresas lo pueden determinar utilizando porcentajes, ¿verdad? Según el crecimiento de otros ingresos extraordinarios que pueden tener las empresas. Bueno, ahora que ya les puedo decir cómo puedo yo cambiarle sentido a este presupuesto para que sepan que lo importante es analizar e interpretar la información. Ahora, ¿por qué viene préstamos? Los préstamos son un ingreso de efectivo, es una entrada de efectivo. Y dentro de la información me están diciendo que se pidió un préstamo hipotecario de 50,000 y se va a otorgar en marzo. Entonces eso me indica que en marzo yo voy a tener una entrada de efectivo excepcional. Entonces yo ubico el préstamo y lo voy a colocar
en donde yo como empresa lo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, es lo único que van a hacer. Y si no hay préstamo, pues no se agrega, ¿verdad? En este caso sí, porque me dice que en marzo. En marzo es donde se va a hacer efectivo. Entonces me dicen, mira, en marzo vamos a tener otra entrada de dinero proveniente de un financiamiento externo. ¿Ya? ¿Estamos claros con ese aspecto, Alisa Guzmán de Mita? Sí, Lita. Bueno, ¿ya tenemos sueño, Alisa? No, ¿verdad? Espero que no. Ahora bien, si ven, dice aportaciones. ¿Por qué? En el numeral 8 nos indica, se planean nuevas aportaciones de los accionistas de 20,000 en el tercer trimestre. Esa va a ser una inyección de efectivo que los accionistas van a hacer a la empresa. Entonces es por eso que se coloca en donde corresponde. Entonces corresponde en el tercer trimestre, usted lo coloca en el tercer trimestre. Ahora va a totalizar, como ya no tiene, usted revisa, ¿verdad? En sus datos, si hay otra entrada. Por ejemplo, se venden activos con un valor total de 100,000 quetzales en marzo. Entonces se vendieron activos y esos activos generan pues entradas de efectivo. ¿Qué va a hacer usted? La empresa no se dedica a vender activos, pero está vendiendo sus activos. Tal vez estén depreciados o qué sé yo. Entonces ustedes agregan acá ingreso por venta de activos y lo colocan el saldo en donde corresponde, si corresponde en marzo, en el segundo trimestre o donde la información se lo indique. Pueden haber otras entradas de efectivo, entonces ustedes tienen que ser muy minuciosos e ir analizando y agregando, ¿verdad? Más conceptos si es necesario. Eso sí, solo sí es necesario. Como ya no hay otra entrada de efectivo, yo voy a totalizar las entradas de efectivo excepcionales, ¿verdad? Que no son del giro habitual de la empresa. Una vez yo tengo el total de entradas de efectivo, ay no, ese está muy feo, de efectivo normales y excepcionales, yo totalizo esas entradas. ¿Qué quiere decir? Lo que está con verde lo voy a sumar, ¿verdad? Lo sumo y ya tengo mi total de entradas de efectivo y mi cédula de entrada de efectivo está completa. ¿Ya? Aram Paredes, ¿estamos bien o hay alguna duda? Sí, estamos bien, licenciada, gracias. Bueno, Andrea de Paz, Ligda Andrea, ¿vamos bien? Sí, Linda, todo bien, gracias. Excelente. Bueno, entonces seguimos, ya vamos haciendo dos cédulas. Ya tenemos la de cobranza y la de entrada de efectivo. Otra cédula que me pide, y voy a hacer lo mismo, que creo que me doy a entender mejor si no están viendo los datos. Ustedes van viendo de dónde salen. Creo que me doy a entender mucho mejor. Bueno, ¿qué vamos a hacer o qué pretendemos encontrar en una cédula de salidas? Ay, ¿y por qué no hicimos de una vez el presupuesto? Es que cuando usted realiza un presupuesto de efectivo o de caja por el método de entradas y salidas, usted tiene que dejar de forma separada, en informes separados, ¿verdad? Cuál va a ser su cobranza, cuáles van a ser sus entradas de efectivo y obviamente sus salidas de efectivo, porque todo esto se va a unir en un presupuesto pues de efectivo. ¿Ya? Entonces, no podemos ir, para mí es muy fácil venir y solo hacerles un cuadrito ya, pero yo quiero que ustedes vean cuál es el movimiento realmente del efectivo, de dónde va, hacia dónde viene, en dónde es que pueden haber, cuando uno prepara pues este tipo de cédulas, también se puede dar cuenta en dónde mi caja tiene algunas deficiencias de control, ¿verdad? En donde está más susceptible a poder ser robado, a alteraciones. Entonces,
Por eso es importante y este método es muy bonito porque es muy completo, no como el método de resultado, ¿verdad? Que prácticamente solo miraríamos esto, nada más esto. Y qué chiste. Entonces, vamos con la última cédula, que es la cédula de efectivo, la cual va a estar dividida en, obviamente, si habían entradas normales y entradas excepcionales, van a haber salidas normales que tienen que ver con el giro de la actividad económica de la empresa y las salidas excepcionales, pues todos aquellos imprevistos que no tienen nada que ver con la actividad económica, pero que se tienen que erogar, ¿verdad? Erogar dinero, como comprar. No tengo la obligación como empresa comprarles agua pura a mis empleados, pero sí tengo la responsabilidad social de prestar las mejores condiciones para mis colaboradores y empleados. ¿Ya? Entonces, por eso hay salidas excepcionales. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Una de las salidas normales es que yo voy a tener que hacer pagos a la nómina, ¿verdad? Y dentro de la información me dan ese dato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues ingresarlo. Ya sé que en enero van a ser 10,000, según el numeral 5, ahí es donde estoy ubicada. En febrero van a ser 12,000, en marzo 12,000, en el segundo trimestre 30,000 y en el tercer trimestre 32,000 y en el último 36,000. Entonces, ¿qué hago con ese dato? Si ustedes ven, el mismo formato les va pidiendo la información. Es tan generoso que nos ayuda a resolver ese conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a copiarlo. Ya, lo copio y en el mes y en el trimestre que corresponde. Ahora bien, pago de proveedores. ¿Qué dice la información de ese pago? Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Alguien ya ubicó en dónde se encuentra esa información? Vamos a ver, ya tiene la solución. Las compras presupuestadas, El licenciada. numeral 2. En el número 2, excelente. Gracias, Aram. Y no sé quién más habló porque yo estaba viendo mi Excel. Solo identifiqué la voz de Aram, la de la señorita no. Pero qué bueno. Bueno, entonces, si yo debo a mis proveedores es porque compré al crédito, ¿verdad? Y aquí la importancia que cuando usted estudia una maestría de administración financiera, su conocimiento contable pues sea avanzado. Entonces, ¿qué dice la información? La información en el numeral 2 dice lo siguiente. Las compras presupuestadas para 2026 son, y las detalla para enero hasta el cuarto trimestre. Y dentro de la información adicional del numeral 2 dice, las compras de diciembre de 2025 ascienden a 20,000. Se paga a los proveedores durante el siguiente mes de compra. Entonces, ¿qué me indica a mí? Miren cómo estamos conociendo la empresa. Dice que la forma de pago de la empresa es que le van a dar un mes calendario para poder saldar su deuda. O sea, tiene un buen convenio con su proveedor. Estamos hablando de 30 a 31 días para hacer efectivo el pago. Entonces es una gran ventaja. Del mes de compra, lo mismo se aplica para los trimestres, puesto que se pagarán en el siguiente trimestre. ¿Ya? Entonces, vamos. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Si lo pagamos en el siguiente mes, quiere decir que en diciembre nos dejaron 20,000 al crédito, ¿verdad? Pendiente de que nosotros paguemos esos 20,000. ¿Cuándo lo voy a pagar? Lo voy a pagar en enero. Enero. En enero, excelente. Se me perdió mi Excel. Lo voy a pagar en enero. ¿Cuánto voy a pagar en febrero? Los 40,000 que me dieron en enero, ¿verdad? Sí. Y en marzo voy a pagar el saldo de febrero. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, estamos también como el cobro que realizamos nosotros. Nosotros también le estamos dando tiempo de gracia bastante considerada a nuestros clientes, ¿ya? Entonces, eso voy haciendo. Tomo mi información y la corro.
¿Qué quiere decir? Que ya las compras del cuarto trimestre, que son de 250,000, si no estoy mal, ¿verdad? 250,000, ¿cuándo las voy a comprar? ¿Cuándo las voy a pagar? Hasta en enero, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna duda en esa parte? Todo es lo que diga la información. ¿Sí? Ahora, Virula, ¿cómo vamos? Buenas noches, por el momento todo bien, Lita, gracias. De acuerdo. Ahora bien, yo también sé que una parte de salidas en donde yo voy a tener que pagar y por el giro normal de la empresa son los impuestos que tengo que pagar. Entonces, según la información que se nos presenta, ese impuesto en el numeral 7 se va a pagar en marzo. Entonces, yo lo voy a colocar en el mes que corresponde, ¿verdad? En este caso, sería marzo. Y como ya no tengo, ustedes revisan esa información y según mi análisis, ya no hay ninguna salida de efectivo por actividades normales de la empresa. Entonces, voy a proceder a totalizar de forma vertical cada uno de los saldos que tengo, ¿verdad? Entonces, me dice que en enero yo voy a tener salidas de efectivo por 30,000 quetzales y es aquí alguien puede decir, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Una pregunta así de, no, yo sé que ustedes saben para qué les va a servir. Les va a servir para ver si ustedes van a tener la liquidez, esa capacidad de pago. Si se dan cuenta, aquí medimos nuestra liquidez, no solamente es un dato. Ya, la liquidez es la que mide la capacidad de pago de una empresa a corto plazo, ¿verdad? Y este es un corto plazo. Recuérdense que son 30 días. ¿Ya? Entonces, para eso sirve esta cédula de salidas y entradas de efectivo. Yo voy a ver si mi empresa va a tener en enero 30,000 quetzales para poder saldar sus obligaciones a corto plazo. Si en febrero va a tener los 52,000, si en marzo va a tener los 57,000, si en el primer trimestre va a tener los 90,000, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta cédula de salida de efectivo. Bueno, ahí ya no puedo regresar a mi Excel. Voy a ver si puedo. Sí. Sí siguen viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, Lita. Si escuchan un ronquido, es de mi PUC, ¿oyen? Si lo están escuchando. No es nadie que está durmiendo, yo estoy solita. Con mi PUC ya mi hijo se fue a acostar. Fue el que le dije feliz noche. Yo sigo aquí y estoy ahí, sí que en mi cocina. Aquí estoy, en mi mesita. Bueno, entonces ahora vienen esas salidas excepcionales, por si ya escucharon el ronquido y obviamente yo lo voy a escuchar también en la grabación si es que se genera. Dice otros gastos, entonces otros gastos no nos dice de qué son. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos esa información. Otros gastos se encuentra también en el numeral 4. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Sencillamente copiarla en el mes que corresponde y en el trimestre que corresponde. También vamos a tener otra salida de efectivo que es por compra de maquinaria según la información, ¿verdad? Nos dice que vamos a comprar, ¿qué nos dice? Que en febrero, en el numeral 3, nos dice que en febrero vamos a comprar maquinaria por 10,000, 100,000 quetzales, ¿verdad? Que se liquidará en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirió otra con valor de 200,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar, voy a liquidar esos 300,000 que yo compré, ¿verdad? De ahí, pues creo que ya no hay ninguna otra salida de efectivo, ¿verdad? Entonces, esas compras de maquinaria, yo las voy a colocar en donde corresponde. En febrero que voy a comprar la maquinaria y la voy a pagar y en el segundo trimestre en donde lo voy a adquirir, ¿verdad? Según el numeral 3. En el segundo trimestre, ahí me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Únicamente copiarlo. Y ya verificando que no hay ninguna otra salida excepcional de dinero, pues procedo a totalizar. Ya, a totalizar ese saldo de salida de efectivo derivado de salidas excepcionales, ¿verdad?
Cuando yo ya tengo el total de las salidas normales o por el giro normal de la empresa, lo voy a ir resaltando con verde, y los totales excepcionales, ¿ya? Que voy a proceder a tener un total, ¿verdad? A sumar ambos totales para saber si en realidad cuánto efectivo es el que yo necesito. Ya, cuánto necesito. Y aquí es donde realmente se aumentaron, ¿verdad? En enero partimos de que necesitábamos 30,000, ¿no? Y ahora ya no son 30,000. Ahora van a ser 30,500, ¿verdad? Porque van a haber salidas excepcionales. En febrero teníamos 52,000 y de 52,000 ahora pasamos a tener 152,300. Entonces ahí es como vemos cuánto vamos a tener por el giro normal de la empresa, salidas de efectivo, ¿verdad? Y cuánto por las salidas de efectivo que no tienen nada que ver. Y si se dan cuenta, en el mes de febrero y en el segundo trimestre es donde mayor, bueno, en el cuarto vamos a tener bastante también, pero es por el pago a proveedores, ¿verdad? Por esos saldos altos de proveedores. ¿Quién viene a la reunión? Bueno, vamos a darle acceso. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ya tengo mis 3 cédulas que van a alimentar mi presupuesto de efectivo. ¿Alguna duda con alguna de esas 3 cédulas o estamos perfectamente bien? Ya casi llegamos a las 10:30, nos quedan 26 minutos. Espero terminar. ¿Alguna duda? Adalí Rivera. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. De momento todo claro. ¿Cómo? No le escuché bien. De momento todo claro, le digo. Ah, excelente, que me alegro. Voy a colocar mi bocina porque ya no mucho oigo a ustedes. Bluetooth mode. Bueno, entonces voy a continuar. Y ahora sí viene a lo que importa. Bueno, no, acá créanme lo que en las finanzas todo importa. Todo importa. Pero el actor principal es el presupuesto de efectivo. Recuérdense, y de igual voy a eliminarle saldos para que lo hagamos de cero. De 0, 0. Y usted, de veras, esta perrita ronca fuerte, ustedes. Yo como a esta hora ya la tengo solita aquí. Y aquí está conmigo. Pero en mi compañía. Bueno, entonces estamos. Las formalidades del caso, ¿verdad? No me le vayan a dejar empresa Carola al examen final porque no les califico el presupuesto. Ya no se los califico y de verdad no se los califico. Entonces va a ser a Compulica. Posiblemente. Posiblemente. Esa duda tenía yo también, Ligda. Le iba a preguntar si llevábamos formatos. Ahorita pues les voy a aclarar de una vez esas dudas. El examen va a ser totalmente elaborado a compu. Antes de iniciar, yo voy a verificar que ninguna compu tenga acceso a Wi-Fi. O sea, tienen que ahora ya encontré, hay una aplicación que le permite a uno verificar si alguien activa un Wi-Fi, ¿verdad? Hace un ruidito, medio extraño. Y no van a tener acceso a Wi-Fi, ¿verdad? Trabajan primero el caso, generan el documento. Yo comparto el documento vía WhatsApp, todo lo descargan. WhatsApp no, a correo, a su correo personal. Lo descargan y lo trabajan. Y la parte teórica va a venir en un Google Forms. Y en ese Google Forms va a venir un apartado para que usted cargue su documento en Excel. ¿Estamos? Excelente. Bueno, ahora ya saben, va a ser a compu. Ya, entonces hagan sus formatos, hagan por mes, por bimestre. ¿Qué tal se me antoja darle datos por mes? Entonces,
o vayan generándolos en ese momento, ¿verdad? Solo lleven los conceptos y las columnas. Pueden hacer de una vez los conceptos porque agregar una fila pues es fácil por si de repente a mí se me ocurre otra salida, ¿verdad? O bien otra entrada o bien otro gasto. ¿Sí? Bueno, entonces ya saben, lo principal, nombre de la empresa. Yo quiero que ustedes, si bien en el pregrado, insistía, jóvenes, ustedes van a entregarle esta información a personas que desconocen. No me gusta utilizar la palabra ignorante, pero muchas veces ignoran, lo único que tienen es dinero. Ya, entonces es importante que usted identifique qué va a estar presentando. Ya, en este caso usted va a presentar un presupuesto efectivo de la empresa Carol S.A. Ya, no me vayan a dejar empresa Carol. Ay, es que me van a atropellar mi inteligencia si hacen eso. Bueno, entonces ahora que ya tengo la parte informativa, voy a proceder a tomar, ¿verdad? Entonces, dice entradas. Entonces, ¿dónde tengo yo mis entradas de efectivo? Me voy a ubicar. No lo tengo en mi... Sí, ahí hay. Pero ¿hice una cédula de entradas de efectivo, sí o no? ¿Dónde puedo ver yo aquí el total de entradas de efectivo? ¿Dónde la puedo ver? ¿Ya se ubicaron? ¿Dónde está el total de entradas? Por eso les digo. La cédula de entrada de efectivo. Exactamente. Yo me voy a ir a mi cédula de entradas de efectivo. ¿Y en dónde las tengo? Acá. ¿Ya vieron lo que resalté con agua? Ya, entonces, ¿me están pidiendo entradas de efectivo? Yo, como dijo la canción, yo le doy entradas de efectivo. Entonces, solo las voy a copiar. Si mi cédula está bien, y eso es la cuestión, ¿verdad? Que haya hecho bien la cédula de entradas. Solo lo voy a copiar. Sí, solo lo voy a copiar. Ya. Ahora bien, si ustedes ven, dicen saldo inicial. ¿Por qué quise comenzar con las entradas? Porque es lo que ustedes trabajaron. La empresa, dentro de la información, nos indica lo siguiente. Nos dice que la empresa, en el numeral 9, el saldo mínimo en efectivo para mantener es de 5,000 en efectivo. O sea que al principio de cada mes y de cada trimestre, la empresa desea tener ¿cuánto como saldo inicial? 5,000. ¿Ya? Entonces, eso es lo que desea mantener. Entonces, se supone que si lo desea, lo va a tener al principio de cada mes. Ahora yo a ese saldo inicial que la empresa desea tener, le voy a sumar las entradas y hace que las entradas la voy a tomar el dato del total de entradas de efectivo de mi cédula, ¿verdad? ¿Ya? Me di a entender. Ahora vamos a preguntar a alguien que. Astrid, Azucena. Sí, licenciado. Bueno, entonces, cuando ustedes ya tienen el saldo inicial, lo que desea mantener la empresa, aquí pueden ser 2,000, 3,000, 1,500, 2,500, lo que el dato, la información me dé, porque las entradas las generan ustedes. Ahora yo voy a tener el efectivo disponible al sumar el saldo inicial más disponible, ¿verdad? Más las entradas, perdón. Entonces yo voy a tener en enero un disponible de efectivo de 100,000, en febrero de 121,000, en marzo 147,600, hasta tener 425,200 en mi último trimestre. Ya. Ahora bien, a mi disponible yo le voy a restar las salidas. ¿Tengo las salidas de efectivo? Sí, yo hice una cédula que se llama salidas de efectivo. Entonces, vuelvo a remarcar. Voy a utilizar mis herramientas de dibujo. Acá tengo mi total de salidas.
¿Qué voy a hacer con eso? Copiarlas y llevarlas en donde mi formato me lo está solicitando, que son salidas de efectivo. Entonces, me las llevo. Ahora bien, ya, ¿verdad? Saldo inicial, le sumo las entradas, me da mi disponible. A mi disponible le resto mis salidas. ¿Qué me va a dar? Me da el saldo antes del mínimo deseado. Entonces procedo a restar y me quedan esos datos. Si ven, ustedes tienen que conservar, si el saldo es negativo, usted lo mantiene en negativo, por favor. Ya, conserva el signo. Este es el saldo antes del mínimo deseado. ¿Y cuál es el mínimo deseado? El mínimo deseado son 5,000. Si ven, esos 5,000 van tanto en este apartado como al inicio. Ya, es la misma cantidad. Bueno, cuando yo a mi saldo antes del saldo deseado o mínimo deseado, le voy a restar a mi saldo antes del mínimo deseado, le resto el mínimo deseado, me va a dar como resultado si yo voy a tener un sobrante o un faltante de efectivo. Lo que explicaba el grupo de Marcos en su exposición, ¿ya? Entonces procedo a hacer la resta y yo acá puedo determinar, está terminado ya mi presupuesto de efectivo y yo puedo decir con certeza en qué meses yo no voy a lograr mi objetivo, ni siquiera tener los 5,000, ¿verdad? Sino al contrario, se va a ir acumulando un saldo negativo, que en este caso solo va a ser en febrero y en el segundo trimestre. Ya, si se dan cuenta. De ahí pues yo voy a tener el efectivo suficiente, ya, 64,500 en enero. En febrero yo voy a tener, mientras que en enero tengo un sobrante, en febrero tengo un faltante de 36,300. Pero no me preocupo, porque si se dan cuenta, tengo este sobrante en enero que puedo utilizar en febrero. ¿Ya? Es más del 50%, ¿verdad? Pero todavía me quedaría un remanente. En marzo, pues tengo 84,600 de sobrante, mientras que en el segundo trimestre voy a tener un faltante de 27,100 quetzales. Pero como les digo, aquí ya viene el análisis. Pero en marzo cerramos el primer trimestre con 84,000, que bien puedo utilizar acá en el segundo trimestre. Ya en el tercero y cuarto trimestre, yo voy a mantener sobrante de efectivo. Ya. Entonces, esta es la forma de ver. No, sí, son dos. ¿Y qué tan críticas va a estar este? No, la empresa pues va a tener el efectivo suficiente para afrontar sus obligaciones a corto plazo, que lo vemos aquí, de un mes para otro mes, finales de un trimestre para inicios, para finales de otro trimestre, ¿verdad? Podemos utilizar ese efectivo. Y aquí viene la parte que es totalmente de usted. En el inciso de de lo que se nos solicita dice, fije políticas de financiamiento e inversión de los excedentes. Fije políticas. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le sugeriría usted a esta empresa hacer? ¿En qué va a invertir? Bueno, en este caso, como ya les di a conocer, solo son en 2 etapas del presupuesto en donde va a haber un faltante. Entonces podemos decir que la empresa, más que ir a buscar financiamiento, puede invertir. Yo les dejo una idea acá, en un párrafo, que sería la planeación financiera, ¿verdad? Esto es lo que realmente vale la mayoría de puntos. Y todo esto, los compañeros del cuarto, vamos a ver, desde el grupo de Marcos para acá, han venido relacionándolo con todo esto, ¿verdad? Entonces, yo digo lo siguiente, planeación financiera.
El sobrante de 64.500 de enero servirá para cubrir el faltante de febrero. Y la diferencia, que es de 28.200, debería invertirse en títulos que generen rendimientos positivos, ya que se prevé un equilibrio en la liquidez de la empresa durante el año. Es que va a tener la liquidez. Lo mismo debe hacerse con el sobrante de marzo, que asciende a 84.600. El faltante del segundo trimestre, que es de 27.100 quetzales, debe financiarse con el sobrante del primer trimestre, ¿verdad? Los sobrantes del tercero y cuarto trimestre deberán ser invertidos en una actividad rentable cuyo plazo dependerá de la liquidez del próximo año. Si el próximo año también mi presupuesto de efectivo tiende a que mi empresa tenga de liquidez, pues ¿por qué voy a retirar mi inversión, verdad? Si no voy a tener necesidad, pues, de efectivo. O sea, si se dan cuenta, utilicé casi todas las días con usé el área crítica en el mes de febrero y del segundo trimestre, que estarían acá. Hasta hice la diferencia acá de cuánto me quedaría. O sea que con el primer trimestre, con enero, yo puedo hacerle frente a febrero y al segundo trimestre. Eso es lo que estoy diciendo con mi explicación. ¿Ya? Ligda, Ujú. una consulta. ¿Qué pasaría si en un dado caso desde el si desde el mes de enero, pues tendríamos un faltante? ¿Podríamos planear ya financiamientos desde ese mes o? Claro, por eso se llama fije. Dice, miren, en el enunciado, fije políticas de financiamiento o inversión. En el caso, no hay necesidad de ir y optar por un préstamo. ¿Por qué? Porque la empresa se puede financiar internamente. ¿Ya? Por eso digo de financiamiento e inversión. ¿En qué va a invertir? ¿Ya? ¿En qué va a invertir? Por eso yo le digo que el financiamiento va a ser enero, va a financiar a febrero y al segundo trimestre. ¿Ya? Entonces sí, si hubiese desde acá que todos fueran negativos, ¿verdad? Pues usted ahí no va a decir que enero va a poder financiar a febrero y al segundo trimestre, porque usted tendría que acudir a una entidad a que le dé pues el capital que necesita para poderle hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Así es, Jimena. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a demostrar que han aprendido durante cada una de las exposiciones de sus compañeros. Yo digo acá que pueden invertir en actividades que sean rentables. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Googlear. ¿Qué actividades son rentables en el corto plazo? Sus compañeros ya dijeron algunas en las exposiciones, pero como muchas veces no les prestamos la atención debida, ¿verdad? O tal vez no llegamos a analizar desde esa perspectiva cuando estamos escuchándolos exponer. Pero con lo que han leído, yo creo que les ayudaría bastante a poder responder. Bueno, entonces esta es la parte que quedó pendiente. Quedó pendiente con una grabación del último tema que me corresponde a mí. No quiero terminar este ciclo sin ver ese tema. Quedó pendiente, ese lo voy a grabar yo solita y va a ser pues un video corto, no más de 15 o 20 minutos, para que cuando ya haya terminado la maestría o este ciclo de la maestría, ustedes lo puedan ver, porque les va a servir para, si es que aprueban, espero que así sea, para Finanzas 2, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, dejo de presentar. Y termino el video, si no hay dudas, para que no sea tan largo. Vamos a ver. María José. Buenas noches, Ligda, con una consulta
Para el examen, solo el caso del presupuesto efectivo será para estudio o también el estado de situación proyectado. No, el estado de proyectado no. No, porque ya repasaron un caso y hay una ponderación. Les voy a cargar, no les prometo ahorita, sino que el día de mañana, un caso para que repasen el presupuesto por el método de entradas y salidas. De acuerdo, con gusto. Entonces preparen sus formatos o simplemente prepárenlos en su mente, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede variar en cuanto a presentación. Me gustan mucho los bimestres y mensualmente también. Es bonito porque va a haber la necesidad en el mes exacto, ¿verdad? Minor. Hola, Ligda. Yo solo para resumen, sería entonces los últimos dos temas, que sería de teoría de los últimos dos grupos y lo que vimos hoy, que sería lo práctico, ¿verdad, Ligda? Correcto, minor. Correcto. Gracias, Ligda. Un gusto. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, para que queden, reaccionenme. ¿Puedo terminar ya el video para las personas que no estuvieron? Excelente. Bueno, entonces termino la grabación en este momento para que se genere rápido, si es que se va a generar. Bueno, deje de grabar. Gracias por su tiempo y espero que en realidad les vaya muy bien en el examen final. Espero estar pues a las 5:15 ya presente para que tengan el tiempo suficiente. No puedo colocar los dos casos prácticos porque no les va a alcanzar el tiempo. Se llevan bastante en la teoría, la verdad que sí, es donde más tiempo se llevan. Una, porque están esperando a ver quién les dice, o dos, porque están analizando de verdad, o tres, están esperando que la respuesta caiga del cielo, ¿verdad? Pero ahora ni agua quiere caer del cielo, jóvenes maestrandos. Entonces, fue un gusto haber compartido con ustedes en realidad todos estos dos ciclos. Espero que sigan, ¿verdad? Y que no vean la maestría simplemente como una forma para graduarse, sino que una forma de crecer profesionalmente, que terminen lo que ya iniciaron. Yo les digo, sí, el sacrificio al final vale la pena. A veces hay puertas que se abren y uno no está preparado y después se lamenta, y al lamentarse pues no sirve de nada. Mejor ocupen su tiempo en lo que es productivo. Ustedes ya no están para tener tiempo de ocio, ustedes ya están en la jugada. Hagan de caso que ya comenzaron a jugar el mundial y yo creo que todos queremos ser ganadores, ¿verdad? Todos queremos llevar ese trofeo a la casa. Ese trofeo se llaman títulos colgados en la pared y de la sala, porque queremos que lo vean, ¿verdad? Que no solamente somos leaks, sino que ya tenemos un Magister Artium, un Magister Science, un posgrado, ¿verdad? Entonces, échenle ganas. La vida no es fácil y nunca ha sido fácil y no va a ser fácil en el futuro. Al contrario, esto cada vez está más demandante. Hay gente muy preparada. Hay gente que está ocupando el lugar de otros que lo soñaron, ¿verdad? Entonces ustedes no bajen el renglón. Hoy estaba hablando de ustedes. No sé si les dolieron los oídos. Hoy tuve la oportunidad de compartir con un catedrático y yo les digo, ay, no me gusta comparar, pero comparemos, le dije. Qué buena segunda corte tenemos, sin duda alguna. Yo miro a grandes dentro de ese grupo de 36, le digo yo a Lick, y me dice, sí, hay buena materia prima. Ya espero que no bajen la guardia y que usen menos inteligencia artificial. Eso sí les puedo decir. Así que usen menos inteligencia artificial, mejor lean y parafraseen. Sí, lo dijo alguien más, pero por eso ahora son conclusiones inconclusas, ¿verdad?
Lo dijo alguien más, pero yo también estoy investigando lo mismo, pero desde otra perspectiva, con otro tecnicismo, con otras herramientas, con otros métodos, aunque sea lo mismo. No utilicen tanta inteligencia artificial. Recuérdense que así como se hace el candado, se hacen las llaves. Cuando usted compra un candado, le dan 3 llaves. ¿Ya? Y en el estudio, una llave es la inteligencia artificial, otra llave es el análisis crítico y otra llave es cómo usted lo va a poner en práctica. Entonces, no se queden solo con la llave de la inteligencia artificial. Esto es muy bonito, esto es maravilloso, pero hay una palabra clave, la mediación. Ya, la mediación es lo único que puede hacer y que hace la diferencia es el cerebro humano. ¿Ya? Utilicen la mediación, ya pregúntenle de diferentes formas a la inteligencia artificial para que al final ustedes se queden con su crítica, ya, utilícenla solo como base, utilícenla, ¿sí? Sigan utilizándola, pero de una manera que los ayude a crecer, no que los coloque en una zona de confort, porque hoy estuve hablando de eso. O sea, ¿qué daño nos vino a hacer? No, pero sí es buena, es excelentísima. La cuestión es cuando no hay mediación, cuando el cerebro humano se quiere quedar solamente con lo que ella genera, ¿verdad? Entonces, es mi consejo de hoy porque hoy hablé de ustedes. Así que se los confieso, he pecado, hablé de ustedes y dije que eran muy buena materia prima. Así que sigan en la misma línea, síganse esforzándose, que ya van a ver la recompensa y qué satisfacción, la verdad. Con que me siento yo bien satisfecha cuando miro que ya se van a graduar los de la primera corte y ahora no ustedes que van a ser pues los actores principales. Cuídense, feliz noche. Son exactamente las 29 y yo a las 10:30 me tengo que dormir porque ya Cenicienta no llega a la medianoche. Así que cuídense, jóvenes, feliz noche. Feliz noche, Muchas Liga. gracias, Linda. Feliz noche. Feliz noche, Linda. Linda. Feliz noche, Gracias. Linda. Noche. Noches.